Queremos sentarnos a escuchar de ti, a leer tu palabra. No quisiéramos escuchar las palabras, los pensamientos, las ideas de un hombre, ni siquiera las experiencias de un hombre. Queremos escuchar tu palabra en esta hora. Por eso, si algo te pedimos es que nos hables. Habla a tu pueblo. Háblanos, Señor. Permítenos decirte esto de manera personal, cada uno de los que estamos aquí, que nos hables por tu palabra a través de la obra de tu Espíritu Santo, quien es que nos guía a toda la verdad. Te hemos cantado, esperamos que usted haya recibido estos cánticos, estas alabanzas con agrado. Ahora nos corresponde a nosotros escucharte a ti hablar. Y permite, Señor, de que tu palabra sea agradable también a nuestros oídos, a nuestro corazón, a nuestra mente. Quizás algo que no nos gusta o no nos gusta escuchar, pero es necesario que lo escuchemos, Señor. Así que danos humildad, danos reverencia, danos atención para este momento tan importante. Es donde tú hablas a tu pueblo. Oh Señor, aún el predicador necesita escucharte, aún él tiene necesidad de escuchar tu palabra. Así que mientras él habla, que sea tu palabra que vaya corriendo por su mente, por su corazón y aún por sus labios, que todos podamos ser bendecidos en esta hora. Por favor, Señor, que podamos salir de aquí en unos minutos más adelante diciendo, gracias, Señor, porque me hablaste en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Y ustedes saben, pueden ir abriendo sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Marcos capítulo 1. Y recordemos que San Marcos nos presenta a Jesucristo en una faceta muy importante y muy particular. Lo presenta como siervo de Dios, siervo de Jehová. Y el texto que enfatiza esta verdad está en el capítulo 10, el versículo 45, donde dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y tiene una audiencia particular, que es la audiencia romana, y ellos necesitaban escuchar de un siervo perfecto. Alguien que sirve bien, alguien que hace una obra de servicio bien, tiene la atención de mucha gente. ¿No le ha pasado en algún momento, hermanos, que usted ha ido a algún lugar y ha tenido una muy buena atención al cliente? ¿Le ha pasado, no, verdad que sí? Y usted se recuerda de esa persona. De hecho, a veces nos sucede que hemos tenido una buena atención al cliente, un buen servicio al cliente, que decidimos llevarle un regalito extra a esa persona que nos ha atendido con tanta amabilidad, con tanta cordialidad. Y de hecho, les pongo esta ilustración, este ejemplo, porque esa es la idea de Marcos, de presentar a Cristo en acción, a Cristo sirviendo, a Cristo actuando. Y lo primero que hemos visto, esta sería la tercera predicación de este evangelio, es que nos habla del principio del evangelio del Hijo de Dios, de Jesucristo. No hay genealogía,
No hay muchas palabras, sino que nos presenta que es Jesucristo que trae el evangelio de renovación, un evangelio de buenas nuevas, un evangelio de transformación, y Él es el Hijo de Dios. Pero para ello también era necesario que antes del Mesías llegara el mensajero del Mesías. ¿Y quién fue el mensajero del Mesías? Juan el Bautista, que era el que preparaba, el que abría, el que enderezaba, el que limpiaba el camino del Mesías, del Señor. Y Juan hizo una labor de predicación tremenda. Juan predicó el mensaje que tenía que predicar. Él no hablaba de él mismo, sino que él habló de Cristo. Y hermanos, esa misma es nuestra labor. Todos los que estamos aquí tenemos que ser un Juan el Bautista. ¿Me está entendiendo? Nuestra labor, hermanos, no es hablar de nosotros. La labor de nosotros es hablar de Cristo. Llevar las personas a Cristo. Encaminarlos hacia Cristo. Quitarle las piedras, quitarle los obstáculos, quitarle los lugares altos, allanarle el camino. Y eso se hace, hermano, con una predicación clara, sencilla y precisa. Hermanos, si nos ven a nosotros, van a encontrar muchas fallas. ¿Sí o no? Van a encontrar muchas fallas, pero si le apuntamos a Cristo, no habrá falla en Cristo, porque Él es perfecto. De manera que la predicación de Juan el Bautista era acerca del Mesías, no de sí mismo. En esta mañana, ya como tienen sus Biblias ahí en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 13, que es la sección que nos corresponde en esta mañana, que nos habla acerca del ungimiento y aprobación del siervo de Jehová. Ese es el tema o el título de esta sección, la cual lo vamos a desarrollar básicamente bajo dos encabezados. Esos mismos dos encabezados que tiene el título del mensaje: ungimiento y aprobación del siervo de Jehová. Veremos en primer lugar su ungimiento, qué significa esto, qué implica esto, y luego vamos a ver cómo fue aprobado este siervo de Jehová. Y Marcos, lo resume en estos versículos del 9 al 13, que dice: aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, vio al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Esta es la palabra del Señor, y que el Señor bendiga su palabra en cada corazón en esta mañana. La idea que se está desarrollando en estos versículos es que Jesús es aquel ungido de Jehová, pero también el aprobado por Dios para nuestra perfecta salvación. Por lo tanto, tú puedes confiar completa y enteramente en Él. Él es el siervo, esta es la idea. Se lo voy a poner un poquito más sencilla. Jesús, la idea que se está desarrollando aquí es que Jesús es el siervo ungido y aprobado por Dios para la salvación de la humanidad. Este hecho que nos presenta Marcos también lo presentan los demás evangelistas. Presentan el bautismo del Señor
Todos los evangelistas presentan el bautismo del Señor, tanto Mateo, obviamente Marcos, Lucas y Juan. Pero solamente tenemos en Mateo y Lucas la tentación del Señor. Tenemos ahí unos detalles que Marco no nos da. El único que no menciona la tentación de Jesús es Juan. Pero los tres evangelistas nos presentan la tentación de Jesús. De hecho, el escritor a los hebreos, que iremos a un pasaje más adelante, menciona la tentación de Jesús. Pero ¿por qué Marcos, Mateo, Lucas y Juan nos presentan estos eventos? Bueno, hermanos, porque él tenía que ser ungido públicamente, pero también tenía que ser aprobado públicamente. Eso no es simplemente, y bueno, sabemos, como dice el libro de Hebreos, que vamos a ver allá más adelante, una vez más lo repito, de que Jesús era sin pecado. No había la posibilidad de pecar en Jesús. Él no podía pecar. Él era santo, Él era perfecto, Él era sin mancha. Él es el Hijo de Dios. Y bueno, Dios envió a su Hijo, el Hijo perfecto de Dios, el hombre perfecto, el Salvador del mundo, el Mesías. Y bueno, Él podía empezar su ministerio, empezar a hacer cosas, porque Él era sin pecado, pero era necesario, hermanos, que Él atravesara estos dos eventos importantes para que fuera reconocido públicamente. Hay otras baterías, a ver si es eso. Muy bien. Lo que resolvemos el emite aquí. Uno, dos, sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenía que haber evidencia pública de su unción y de su aprobación. Por eso él tuvo que pasar el proceso de ser bautizado, que es lo que vemos aquí, pero también tuvo que pasar el proceso de ser tentado, de ser probado, de ser llevado al desierto. Y lo vamos a ver en estos básicamente dos encabezados en esta mañana. Lo que estamos haciendo ahora es recordar que Marcos nos presenta a Jesús como el siervo perfecto, el siervo de Jehová. Hay profecías acerca de esto en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías. Aquel siervo que vendría a servir a la humanidad con la salvación eterna, trayendo buenas nuevas a todo el mundo, trayendo el evangelio de salvación, que era la necesidad del ser humano. El bautismo del Señor Jesús, en primer lugar, que apunta hacia dos lugares. Número uno, habla acerca de su identificación con nosotros. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta ocasión está ahí en el versículo 9, 10 y 11. El ungimiento e inicio de la obra del siervo de Jehová. Si usted nota,
Juan, como no nos presenta genealogía, no nos presenta tampoco nacimiento de Jesús, pero tampoco nos presenta la vida temprana de Jesús. Mateo sí nos presenta la genealogía y el nacimiento de Jesús y nos presenta algo de la vida temprana de Jesús. Lucas también de la misma manera. Sin embargo, Juan no nos presenta, porque recuerde que Juan nos presenta a Jesús como que viene ¿de dónde? Del cielo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y estaba con Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos está dando una historia, vamos a decirlo así, bastante corta. Él estaba en el cielo, Él es Dios y llegó a la tierra. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Pero Marcos no nos dice ni que estaba en el cielo, no nos dice que nació de María, no nos dice que tenía hermanos, no nos dice que fue al templo, no nos dice nada del tiempo más temprano de Jesús. Pero sí nos dice el inicio del ministerio de Jesús. El primero fue anunciado por Juan y luego ¿qué sucede? Mire, en el versículo 9, aconteció en aquellos días. ¿En cuáles días? Bueno, lo que nos dijo anteriormente, que estaba predicando Juan, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Dios usó a este hombre, a Juan el Bautista, para ungir públicamente a su siervo, a Jesús. Eso es lo que nos dice aquí. Y fíjese, llamó mi atención mientras estudiaba, que el versículo 9 dice que Jesús, ¿qué? Léalo ahí. ¿Jesús qué? Que Jesús ¿qué? Vino. ¿Que Jesús qué? Vino. Hermanos, esta es, para mí, es una frase muy importante. A Jesús no lo mandaron a buscar. A Jesús no lo trajeron. La iniciativa fue de Él mismo. Hermano, y esta es la salvación. La salvación es iniciativa de Dios. La salvación es iniciativa de Cristo. Él fue que vino a salvarnos. El Hijo del Hombre vino a buscar. El Hijo del Hombre vino a buscar. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Él mismo fue a aquel lugar. Él no fue mandado a buscar, él no fue mandado a llamar, no lo trajeron, él vino. Y una de las razones, hermanos, por la cual él vino y fue a aquel lugar, vino, dice de Nazaret, vamos a ver, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Él vino para identificarse con la humanidad. Hermanos, miren, hay una frase que a veces nosotros todos utilizamos. Y es esta frase. Y dígame que en algún momento usted no la ha dicho. La frase de, a mí nadie me entiende. ¿Sí o no? Mire, nosotros somos tan complicados que a veces ni nosotros mismos nos entendemos a nosotros. Ustedes se ríen porque ustedes saben, ustedes están pensando en algo. Y ustedes están pensando, ¿y soy yo que me estoy volviendo loco o qué? Porque ni yo mismo me estoy entendiendo. Y hermanos, ese es uno de los problemas que tenemos de las relaciones interpersonales. Y miren, y no solamente eso, en el ámbito en la comunicación, en el hablar.
sino, hermanos, en nuestras necesidades internas, espirituales, nuestras necesidades interiores. Hermanos, mire, Cristo vino para identificarse contigo y para identificarse conmigo. Si hay alguien que nos entiende, es Jesucristo. Él te entiende, Él te comprende. Por eso, la primerita opción en cualquier momento de tu vida no es el hermano, no es la hermana, no es el pastor, no es el diácono, no es su esposa, no es tu esposo. La primera opción que tú debes tener para recurrir en cualquier momento de necesidad tiene que ser Jesucristo. Él te entiende. Hermanos, Él vino para identificarse con nosotros. Yo he pensado esto y yo le pregunto, hermano, ¿Jesús tenía la necesidad de venir al mundo a morir por nosotros? Le voy a preguntar otra vez. ¿Jesús tenía la necesidad de venir al mundo a morir por nosotros? ¿O que dicen que no? Dos, la segunda pregunta. ¿Estaba en la obligación Jesús de venir al mundo para morir por nosotros? Tampoco. Él no tenía ni la necesidad de venir al mundo para morir por nosotros, ni la obligación de venir al mundo para morir por nosotros, porque fuimos nosotros los que pecamos y nosotros teníamos que llevar nuestras consecuencias. En un sentido teológico, espiritual, celestial, si Jesús tenía que venir al mundo para restaurar la imagen de Dios que se cayó en la tierra. El hombre corrompió la imagen de Dios en la tierra y tenía que haber alguien que restaurara esa imagen de Dios en la tierra. Y Cristo lo hizo voluntariamente. Pero hermanos, Él vino para identificarse contigo y conmigo. Por eso Él fue allí al río Jordán para ser bautizado. Jesús vino, nos dice ahí de dónde vino. ¿De dónde vino? Es interesante estos detalles que nos da Marcos, porque Mateo nos dice que él vino de otro lugar, Lucas nos dice que vino de otro lugar, de la misma región, no son dos lugares diferentes, y Juan nos dice que él vino ¿de dónde? Del cielo. Y aquí se identifica a Jesús. Vamos a ver, por ejemplo, aparte de identificarse de un pueblo pequeño, de una aldea, que de alguna manera era una aldea insignificante ni de mucho valor. ¿Usted se acuerda cuando le avisaron a Natanael que habían encontrado al Mesías? Y le dijeron, mira, hemos encontrado al Mesías en Nazaret. ¿Y qué dijo Natanael? ¿Qué dijo Natanael? ¿Y de Nazaret puede salir algo de bueno? O sea que Nazaret no tenía una buena, vamos a decirlo así, no tenía una buena fama, una gran fama de ser un gran pueblo, de ser algo próspero, de ser algo importante. Nos dice que él vino de Nazaret de Galilea, pero también es interesante que en el versículo 1, mire cómo se identifica a Jesús. Dice Jesucristo, ¿hijo de quién? De Dios. En el versículo 2 y en el versículo 3 se le identifica como el Señor. Preparad el camino del Señor. En el versículo 7 y en el versículo 8, Juan dice, viene uno que es más poderoso. Aquí se identifica a Jesús como alguien poderoso. De hecho, Él no es poderoso, Él es todopoderoso. Y ahora en el versículo
11 se identifica a Jesús como ¿quién? El Hijo amado de ¿quién? De Dios. Hermanos, ¿es Jesús el Hijo de Dios? ¿Es Jesús el Señor? ¿Es Jesús el Todopoderoso? ¿Es el Hijo amado de Dios? Aquel que se identifica con nosotros es de una aldea pequeña, de una aldea insignificante, de un lugar pequeño que nació en un establo rodeado de animales, aquel que se identifica contigo y conmigo. Esto a mí me llena de mucha tranquilidad, porque si hay alguien que nos comprende es el Señor Jesús. Y Él se identificó con nosotros. El bautismo también tiene una connotación. Ustedes saben que el bautismo manda un mensaje de testimonio público. Hermano, mire, si Jesucristo se bautizó y no necesitaba bautizarse, porque acuérdense que Mateo lo dice, cuando él viene donde Juan, Juan le pregunta, ¿qué tú quieres? Bautízame, el Señor Jesucristo le dice. Estoy diciendo en un lenguaje coloquial. Vengo a bautizarme. ¿Y qué Juan le dijo? Pero yo que te bautice a ti, yo soy el que necesita que tú me bautices a mí. Jesucristo se está identificando con nosotros públicamente. Hermanos, si Jesucristo se bautizó y se identificó con nosotros, ¿por qué entonces nosotros no podemos bautizarnos e identificarnos con Él? El bautismo, aparte de ser una evidencia pública de que hemos sido nacidos de nuevo, de que somos transformados, es una evidencia de que nos estamos identificando ¿con quién? Con Cristo. Por eso el bautismo es un mandato, es una ordenanza para todo creyente. Hermano, todo creyente tiene que identificarse con Cristo Jesús. Nos gustó mucho ahorita cuando hablamos de que Él se identifica con nosotros, pero a veces no nos gusta mucho cuando nos dice que tenemos que identificarnos con Él. ¿Tú sabías que hay cristianos que les da vergüenza que lo identifiquen como cristiano? ¿Usted sabía que hay cristianos así? Ah, parece que no. Hermano, hay cristianos que le da vergüenza que lo identifiquen como cristiano. Vergüenza le debe de dar al mundo que lo identifiquen con el mundo, que lo identifiquen con el maligno, que lo identifiquen con la inmoralidad, que lo identifiquen con el pecado, porque eso se llama, por eso se utiliza la palabra impío, falta de santidad. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Hermanos, y hay una forma hoy día de muchos cristianos sentirse avergonzados de que lo identifiquen como un cristiano. ¿Usted sabe cómo? Muchos cristianos, en vez de ser cristianos de la Biblia, ser cristianos de la palabra de Dios, lo que quieren ser cristianos más parecidos al mundo que parecidos a Cristo. Es una manera de avergonzarse de Cristo. Cuando tú quieres parecerte más al mundo y menos a Cristo, es una manera de avergonzarte de que te llamen un cristiano. Ah, tú eres un cristiano atrasado, tú eres un cristiano antiguo, tú eres un cristiano, como dicen, de antaño, del pasado. Actualízate, ¿no es verdad que sí? No, hermano, el cristiano no necesita actualizarse, el cristiano necesita vivir conforme a la palabra de Dios. Necesita vivir conforme a Cristo. Y usted ve ahora a cristianos con modas del mundo. ¿Estoy hablando mentira? No, yo me apeo de aquí si estoy hablando mentira.
No voy a hablar de ropa mundana, porque no hay ropa mundana ni cristiana, o no hay ropa impía, eso no existe. Pero hay modas que se adaptan a una corriente de este siglo. Hermano, antes, los cristianos andaban con su Biblia, con una Biblia, no estoy hablando con un celular, con una Biblia. Ah, no, yo tengo la Biblia en el celular. Yo tengo la Biblia en una tablet. En mi mochila yo tengo una Biblia que me regalaron hace muchos años atrás, que la tengo como un tesoro. La tengo guardadita ahí, la tengo bien ahí, hace muchos años atrás. Una Biblia pequeña, una Biblia, le llaman una Biblia de bolsillo, pero no era un Nuevo Testamento, no era una Biblia completita. Y a mí me encantaba andar con esa Biblia en mi bolsillo. Ahora los cristianos hablan como el mundo, ¿sí o no? No, lo que pasa es que tenemos que ser un poquito más actualizados. No, déjate de eso. El cristiano se conoce por su forma de andar, por su forma de comportarse y hasta por su forma de hablar. Recuerde que a Pedro lo identificaron como, por cómo vestía, cómo andaba y cómo hablaba. ¿Tú te pareces a ellos? ¿Tú viste como uno de ellos? Ah, mira, tú hablas como uno de ellos. Hermano, Cristo se identificó con nosotros. Él no era pecador, él era santo, sin mancha, sin pecado, pero se identificó con nosotros. Dice el versículo que él fue bautizado por quién. El versículo 9, por Juan. Juan tenía que bautizarlo a él. Juan hablaba del bautismo del arrepentimiento para preparar el camino al Mesías. Y el bautismo de Juan para el Señor Jesucristo no era un bautismo para arrepentimiento, no era un bautismo para santidad, no era un bautismo para purificación. El bautismo de Juan para el Señor Jesucristo era un bautismo para identificarse y también para ser determinado públicamente, aprobado públicamente como el Mesías. Dice que fue bautizado por Juan en el Jordán, un río muy importante, aunque era un río no de los mejores de los ríos que habían en aquel lugar, pero era un río donde Dios describió allí a través de los labios de Juan el Bautista, como dice San Juan capítulo 1, el versículo 29 en adelante, que cuando vio Juan a Jesús que venía a él, dijo, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, no es el bautismo que quita el pecado, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un bautismo en agua no te va a salvar, un bautismo en agua no te va a purificar, un bautismo en agua no te va a limpiar. El único que puede limpiar y purificar y santificar tu vida es el Señor Jesús. Él es el Cordero de Dios. Jesucristo no necesitaba ser purificado. ¿Por qué? Porque Él es absolutamente puro. Y como dice Mateo 3:15, Él hizo esto para cumplir toda justicia. ¿Qué significa? Vaya conmigo a San Mateo capítulo 3, por favor. San Mateo capítulo 3, el versículo 15. Vamos a tomarlo desde el 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea, no dice de Nazaret, como lo dice Marcos, sino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora,
porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa eso? Hermanos, esto indica que Jesús tenía que cumplir la voluntad de Dios al identificarse con nosotros, pero también como Él es el siervo perfecto, Él tenía que cumplir las demandas de Dios y el siervo debía dar testimonio público de que estaba cumpliendo las demandas de Dios. Pero cuando dice que debemos cumplir toda justicia, aparte de esto, nos está indicando que en el bautismo, si Juan bautizaba a Jesús, ¿qué significaba esto? Que se estaba cumpliendo la profecía de Jesús también en Juan. Lo voy a desarrollar de esta manera. ¿Usted se acuerda que en el libro de Isaías habla de que antes del Mesías vendría un mensajero para anunciar el camino del Mesías? Entonces, ¿dónde quién tenía que ir Jesús para ser bautizado e identificado públicamente? ¿Dónde quién él tenía que ir? Tenía que ir donde Juan para aprobar así y cumplir así y decir, sí, Juan era el precursor de Jesús, por lo tanto, Juan está siendo aprobado también por Dios. Imagínense que Jesús hubiese ido donde otra persona a ser bautizado. Juan iba a quedar mal parado. Entonces, por eso Jesús le dice, tenemos que cumplir toda justicia. No solamente yo soy aprobado o ungido públicamente, sino que también, Juan, tú eres aprobado públicamente de que tú eres el mensajero que vendría delante del Mesías. Eso es lo que significa esa frase, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. La unción de Jesús, el ungimiento de Jesús, indica la obra inicial o el inicio de la obra del siervo de Jehová, siendo aprobado públicamente, siendo consolidado públicamente, pero también siendo identificado públicamente o identificándose públicamente con la humanidad. Ese pasaje de Hebreos 4:25 que dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, si vuelve a Marcos conmigo, por favor, capítulo 1. Primero vemos a Juan. Marcos 1, el versículo 9, ¿vemos a quién? A Juan. Pero luego en el versículo 10, ¿a quién vemos ahí? ¿A quién usted ve en el versículo 10? En el versículo 10 vemos a quién? Al Espíritu. Versículo 10 dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre el cielo. No es que el Espíritu es una paloma, como paloma. Esto está hablando de algo visible. Algo visible. Y regularmente en las Escrituras se identifica al Espíritu como paloma. Las palomas tienen algo como interesante, ¿no? ¿Verdad que sí? Como que son pacíficas, tiernas. Hacen muchos desastres, sí, a veces, pero ese no es el caso del Espíritu Santo. Pero se identifica en muchas partes como paloma el Espíritu Santo.
Siendo ungido por Juan, indica que Juan era el precursor del Mesías y que Jesús era confirmado como Mesías. Pero vemos ahora al Espíritu Santo aquí que indica y confirma y afirma la profecía de que en el Mesías reposaría ¿quién? Vaya conmigo a Isaías capítulo 11. Mira lo que dice Isaías. Estas son profecías que tienen que cumplirse para ser ungido y aprobado por Dios públicamente. Isaías capítulo 11, en el versículo 2, dice, y reposará sobre él, ¿quién? El Espíritu de Jehová. Y ahora describe, ¿qué implica ese Espíritu? Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Se está cumpliendo una profecía más aquí. En Isaías capítulo 42 también, vaya conmigo allá por favor, Isaías 42, el versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Y qué más dice? He puesto sobre él que mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Él no solamente está siendo ungido por Juan, sino que también está siendo ungido por el Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 11, ¿qué nos dice también San Marcos capítulo 1? ¿A quién? Ya hemos visto a quién, a Juan, vimos al Espíritu Santo y ahora vemos aquí en el versículo 11. El versículo 11 de San Juan 1, de Marcos 1, perdón. ¿A quién vemos allí? Al Padre. Y vino una voz de los cielos que decía, ¿qué le decía? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso mismo leímos ahora en Isaías 42, el versículo 1. Dios le llama, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, pero dice, en quien mi alma tiene contentamiento. En ti tengo complacencia. Hermanos, Dios se complace en su Hijo. Por eso es importante que tú y yo vayamos al Padre a través ¿de quién? Del Hijo. Jesucristo dice en San Juan capítulo 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay esa petición que el Hijo le pida al Padre que Él no se la conteste. De hecho, los teólogos están de acuerdo y dicen que la única petición que el Padre no le contestó al Hijo fue cuando él estaba allí en la cruz o antes de ir a la cruz. Cuando el Hijo le pide, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué dice el Hijo? Padre, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Y cuál era la copa que él iba a beber? No es que él iba a ser crucificado simplemente, o que iba a ser golpeado, que iba a ser escupido, que iba a ser ultrajado, no. La copa que él iba a beber era la copa de la ira de Dios, que Dios lo iba a abandonar. Por eso en la cruz él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Hermano, esa fue la única petición que el Hijo le hizo al Padre, que el Padre no le contestó. Pero todo lo demás que el Hijo le pide al Padre, el Padre lo contesta. ¿Usted sabe por qué? Porque Él es el Hijo amado.
si no le gustó eso, yo le voy a decir algo. ¿Usted sabe por qué él es el único hijo amado de Dios? Porque a veces nosotros no le caemos muy bien a Dios, ¿no? Por nuestro pecado, por nuestras faltas. Pero mire este versículo. Quiero traerle aliento, ánimo, paz, tranquilidad. Mira aquí. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. El versículo 6. Quiero que leamos ese versículo todos. 1:6. Efesios 1:6. ¿Qué dice allí? ¿Cómo dice el versículo? ¿Nos hizo qué? ¿En quién? Bueno, mire, si el mundo le rechaza, si cualquiera le rechaza, Dios le ha aceptado en Cristo Jesús. No hay por qué tener de que, ay, tengo una baja autoestima, porque como que no me reciben mucho, como que no me ven muy bien, como que a mí no me importa eso. Ya yo soy acepto delante de Dios en Cristo Jesús. ¿Usted sabía que Dios te ama a ti como si Él amara a su propio hijo? Si tú estás en Cristo, Dios el Padre te ama a ti de la misma manera como ama a su hijo. Hermano, esto es tremendo. Como dicen por ahí, esto es terrible. Porque nosotros no merecemos que Dios nos ame. En Cristo somos perfectamente amados por el Padre. En Cristo. Hay un versículo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, que con todo Jehová me recogerá. Bueno, por eso es que Él se identifica con nosotros. Ya vimos el ungimiento, el inicio del siervo de Jehová, según los versículos 9 al 11 de Marcos 1. Ahora vamos a ver la aprobación en el desierto del siervo de Jehová. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. No tenemos todos los detalles de la tentación del desierto en Marcos, pero sí tenemos los detalles en Mateo 4 y Lucas 4. Podemos conocer los detalles de la tentación. Lo que está haciendo Marcos es simplemente diciéndole a la audiencia, diciéndole a los que están escuchando este evangelio de buenas nuevas o las buenas nuevas de Jesucristo, mira, el siervo de Jehová, no solamente que fue ungido, sino que también él fue aprobado, él pasó la prueba. Por eso dice el versículo 13, la última parte, y los ángeles le servían. Él fue llevado al desierto durante 40 días y era tentado. ¿Y cuál es la implicación si nos dice que estaba con las fieras y los ángeles le servían? ¿Cuál era la implicación? ¿Cuál es la implicación? Que él fue aprobado, que él venció. Recordemos que en el versículo 4 de Marcos 1, ¿qué dice? Bautizaba a Juan ¿dónde? En el desierto. ¿Usted se acuerda lo que significa el desierto? El desierto significa o representa prueba,
representa también preparación y purificación. Hermano, usted sabe, por eso, creo que lo dije la vez anterior, quiero decirlo una vez más, por eso todos nosotros, en algún momento de nuestro caminar y de nuestra vida cristiana, necesitamos pasar por un desierto. Ahí no hay amén. Porque el desierto es duro. En el desierto hay necesidad. En el desierto hay carencias, soledad, calor, frío, hambre, sed, fuego, y tú prácticamente no ves a nadie. Desierto. A veces necesitamos pasar por desiertos. Y a veces el tiempo durante el desierto parece largo, ¿sí o no? Es interesante, hermanos, que nos dice la palabra, los evangelistas nos dicen, tanto Mateo, Marcos y Lucas, que él fue llevado. ¿Por quién? Por el Espíritu al desierto. Hermano, ¿usted sabe qué significa eso? Que ser llevados al desierto puede ser la voluntad de Dios. Hermano, si tú estás en un desierto ahora mismo, no te desesperes, tranquilo, sigue confiando en el Señor. Jesucristo fue al desierto, fue llevado al desierto. Ahí dice, ahí utiliza una palabra muy interesante, que es una palabra muy fuerte. La palabra impulsó. No simplemente que, no quiero utilizar la palabra arrastrado, porque eso implica como que él no quería ir, sino que él mismo fue empujado. Y obviamente Cristo va a hacer siempre lo que es la voluntad de Dios. Siempre hizo lo que es la voluntad de Dios. No es que él negó, no fue que él se negó a ir al desierto, sino que siendo llevado por el Espíritu Santo a aquel lugar, ¿para qué? Dice ahí, para ser tentado. ¿Pero por quién? Por Satanás. Como el desierto representa prueba, preparación y purificación, ¿era necesario que Jesucristo estuviera en el desierto para ser preparado? ¿Era necesario que Jesucristo fuera al desierto para ser probado? Obviamente no para ser purificado, porque él no necesitaba ser purificado. Si él necesitaba probar que él era purificado, que él era santo. No fue llevado al desierto para ser preparado y probado como nosotros, sino para demostrar que terrenalmente, física y espiritualmente, él estaba preparado y purificado para hacer la obra redentora. Fíjese que las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto por el maligno no fueron tentaciones a cualquiera. ¿Cuál fue la primera tentación? ¿Usted se acuerda de la primera tentación? Di que estas piedras se conviertan en pan. Una pregunta. ¿Usted cree que Satanás te va a tentar a ti con eso? Va a tentar a cualquier persona. Mira, di que estas piedras se conviertan en pan. Es que él no te va a tentar a ti, porque es algo que tú no puedes hacer, ni que yo puedo hacer. Las tentaciones de Jesús eran tentaciones exclusivas para Jesús. Hermanos, en cada una de estas tentaciones exclusivas para Jesús, Él venció. Él no fue tentado para ver si Él era inclinado al mal o no. Él fue tentado
para probarle a Satanás, para probarle al mundo, para probarnos a nosotros, que en Él sí podemos confiar en cualquier momento de prueba y de tentación. Mano, no podemos confiar en Adán. ¿Por qué? Porque Adán cayó en la tentación. Te lo voy a poner más cerca. Bueno, Adán está en el cielo, Adán está muy lejos. Mano, no podemos confiar en nosotros mismos. Tú no puedes confiar en ti mismo en momentos de la tentación, en momentos de la prueba. Confía en aquel que sí venció la tentación, en aquel que sí venció y fue aprobado en la prueba. Confía en el Señor Jesucristo. Él no es un siervo cualquiera, Él es el siervo de Jehová. Dice el versículo 13, y estuvo allí en el desierto durante 40 días. En el desierto estuvo la cantidad de días, un número 40 que bíblicamente representa prueba. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel duró cuánto tiempo en el desierto? 40 años. ¿Usted se acuerda cuánto tiempo duró Moisés en el monte santo? 40 días. Hermanos, hay días que parecen años. Hay horas que parecen días, semanas. Hay circunstancias que parecen eternas. No confíes en ti mismo, confía en el Señor. El tiempo que sea. Bajo situaciones extremas, el desierto, sin comida ni agua, apartado de toda persona, experimentando lo que cualquier ser humano podía experimentar en el desierto. ¿Qué más nos dice? Y era tentado ¿por quién? Por Satanás. Mire, es interesante que nos dice que era tentado por Satanás cuando Santiago nos dice que cada uno es tentado cuando ¿de qué? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Te voy a decir algo, hermanos. No siempre tú eres tentado por Satanás. Muchas veces tú eres tentado por ti mismo. Por eso no confíes ni siquiera en ti mismo. Nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos nos tientan. Dice él que era tentado por Satanás y qué más, y estaba con las fieras. Hay una versión que dice estaba entre las fieras, que está indicando también, bueno, cuando habla de fieras, quiero describir esto, estaba entre y con animales salvajes, venenosos, que eso es lo que hay también en el desierto, animales salvajes, animales venenosos, en total soledad y vulnerabilidad. Pero la idea aquí que estaba con las fieras no es simplemente que era atacado o estaba en peligro de las fieras. La idea de esta frase estaba entre las fieras es que también las fieras y todo animal salvaje estaba bajo el dominio y el servicio del Señor. Dice ahí, y los ángeles le servían. Hermanos, si alguien sabe tentar es Satanás. Él sabe. Y algo le tenemos que pedir al Señor, Señor, líbranos de la tentación. Somos tentados solos, somos tentados rodeados de personas, somos tentados en privado, somos tentados en público. Cristo es la solución para cualquiera de nuestras tentaciones. Acude a Cristo. Él es el siervo aprobado por Dios. Por eso dice Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, ¿qué? Tentado ¿en qué?
en todo según nuestra semejanza, pero lo grande es que sin pecado. A veces uno le dice a alguien cercano, tú no sabes lo que me está pasando. Tú no sabes por dónde yo estoy pasando. Y es posible que no sepa. Pero eso tú no se lo puedes decir a Jesús. A Cristo tú le dices, Señor, tú sí sabes lo que yo estoy pasando. ¿Qué viene después de ahí? Señor, ayúdame. Yo no puedo solo. Señor, ayúdame. Tú sabes por dónde yo estoy pasando. Tú sabes mi corazón, tú sabes mi mente, tú sabes mi situación. Ayúdame. Él fue tentado como nadie, con tentaciones únicas y especiales exclusivamente para él, pero salió victorioso. Y con esto voy a cerrar, hermano. Si te encuentras en un desierto, bajo presión, y quizás no sabes qué hacer, confía en Cristo, que Él sí sabe qué hacer, Él sí venció y Él sí te puede ayudar. Esas son las razones por las cuales tú tienes que confiar en Jesús, porque Él sí fue ungido y fue aprobado como el verdadero siervo de Jehová. De ninguno de nosotros el Padre puede decir, en ti tengo complacencia, solamente de Cristo. Ninguno de nosotros puede vencer la tentación por nosotros mismos. De la única manera que podemos vencer la tentación es en el poder de Dios, por su Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor nos ayude a confiar cada día más en el Señor. Esta mañana te damos gracias porque tú fuiste aprobado, tú fuiste identificado públicamente por nosotros y para nosotros. Gracias, Señor. Perdónanos porque muchas veces no hemos confiado en ti. Perdónanos porque muchas veces no vamos a ti. Confiamos en nosotros mismos. Confiamos en nuestras habilidades, nuestras fuerzas, nuestras capacidades, que aunque tú nos las has dado, pero no son suficientes. Tú eres el verdadero siervo perfecto en cual podemos confiar. Oh Señor, si hay alguien esta mañana que está aquí atravesando un desierto, yo no le voy a pedir que levante su mano, porque tú lo conoces. Si hay alguien esta mañana que está en un momento de prueba, en un momento de adversidad, de soledad, en un momento desértico, tú tienes todo el poder, Señor. Danos la fuerza, danos la capacidad, danos la habilidad. Ayúdanos. Cristo, te necesitamos. No solamente para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación y nuestro caminar diariamente. Señor, ayúdanos. Aquellos que están aquí en esta mañana que todavía no han confiado en Cristo Jesús. Señor, por favor, hazle ver en esta mañana, en este día, que Él es el Salvador que ellos necesitan. Él fue aprobado públicamente por Dios, ungido públicamente por Dios, diciendo que en Él es el que es quien Dios se complace. No podemos llegar, no hay forma de que el hombre pueda llegar al Padre si no es por Cristo Jesús, el Hijo amado. Si no aceptamos a Cristo, Dios no nos acepta a nosotros. Si no recibimos a Cristo, Dios nos recibe.
Señor, abre los ojos, abre el corazón, abre la mente, los que aún no te han conocido, para que puedan abrazar a Cristo. Señor Jesús, gracias por identificarte con nosotros. Ahora ayúdanos a que nosotros nos podamos identificar contigo. Seamos mejores creyentes, seamos mejores cristianos, que seamos mejores hijos de Dios. ¿Cómo lo hacemos? No solamente yendo a la iglesia, orando, leyendo, sino en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir. Como dice Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a identificarnos con Él. Que no nos avergoncemos de andar con una Biblia, que no nos avergoncemos de entregar tratados que hablen de Cristo, del Evangelio, que no nos avergoncemos de hablar como cristianos, que no nos avergoncemos de ser identificados como cristianos. No cristianos modernos, sino cristianos de Cristo. Señor, ayúdanos. Alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús.